amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie La Biblia y su mensaje, un recorrido que estamos haciendo a través del Evangelio de Lucas y hoy vamos a hablar del capítulo 9. Pero antes me gustaría presentarme, soy Benji, soy de las Islas Canarias y actualmente estoy trabajando en una casa de discipulado donde durante 6 meses diferentes jóvenes de diferentes lugares del mundo están allí trabajando en su relación con Dios y creciendo y viendo qué es lo que Dios quiere para sus vidas y cuál es el propósito para ellos. Es la casa de discipulado de Cambio. También estoy trabajando en la iglesia del Doctoral en vecindario y bueno, decir de mi vida que llevo trabajando con jóvenes desde hace por lo menos 12 o 13 años y que para mí es un placer poder compartir con ustedes. Y bueno, siguiendo el comentario de José de Segovia que estamos siguiendo, vamos a leer el capítulo 9, los versículos del 18 al 27. Dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Como muchos han dicho hasta ahora, en la serie de vídeos estamos ante un texto importante. Y en el fondo todos vamos a decir algo parecido porque todo el Evangelio es importante. Y bueno, si lo pienso bien, tal vez esta no sea la historia más importante del Evangelio de Lucas. Hay otras historias que son mucho más impactantes, mucho más importantes para nosotros, pero sí tiene una pregunta que es la más importante que nos vamos a tener que hacer, por lo menos hasta este momento durante el recorrido que hemos hecho con Lucas, y esa pregunta es: ¿quién es Jesús? Esta pregunta es el corazón del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Y responder a esa pregunta es lo que va a cambiar nuestras vidas o no va a cambiar nuestras vidas. De hecho, yo creo que cada respuesta que demos a esa pregunta sí va a cambiar nuestra vida, aunque la respuesta no sea la que Pedro dio. Diferentes respuestas han habido a lo largo de la historia. Y recuerdo cuando yo era adolescente salió una película y unos libros muy famosos, El Código Da Vinci. Unos libros que hablaban de Jesús como una figura histórica, un líder enigmático, quizás el líder más enigmático de toda la humanidad, de toda la historia. Y este libro, esta película y este autor presentaban la religión como una necesidad que tenía el ser humano. Porque nosotros vivimos en una realidad y lo que decía el autor es que millones de personas necesitan resistir a los problemas del día a día y ser mejores, y que para eso servía la figura de Jesús. Pero quizás esa no es la mejor respuesta. Y podemos preguntarnos: ¿y por qué triunfan tanto estos libros? Estos libros que de repente dicen que hay tramas ocultas detrás, que hablan de Jesús, que hablan de todo lo que sucedió en ese momento y dicen que fue tan enigmático. Y es que, según el autor, el filósofo Ignacio Gómez, él dice que el éxito que tuvo este libro y otros libros que son similares es la fascinación que seguimos teniendo por el hecho religioso. Porque la vida es un enigma, porque nosotros seguimos haciéndonos preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene todo lo que está pasando en mi vida? Y que realmente la ciencia no es capaz de dar unas respuestas claras a esto, que muchas veces ni siquiera nosotros las encontramos. Y la religión aparece
como una forma de dar esta respuesta, pero no es la única manera. De hecho, no es la religión lo que da la respuesta, y Jesús lo que pretende en este pasaje es darnos la verdadera respuesta, la respuesta a la gran pregunta: ¿quién es Jesús? Y si pensamos un poco en el contexto de lo que ha pasado en los capítulos anteriores, en el momento anterior, Jesús acaba de mostrar su poder, acaba de hacer un gran milagro. La gente le estaba escuchando, le estaba siguiendo y tenían hambre. Y los discípulos los estaban echando: vete porque quizás te vas a desmayar. Jesús, échalos, echa a la gente para que se puedan ir, para que puedan comer, porque se van a desmayar. Y Jesús lo que hace es darles de comer. Jesús hace un milagro y multiplica los panes y multiplica unos peces. Y después de este suceso, donde Jesús se había de alguna forma hecho más famoso porque había dado de comer a tanta gente, Él se acerca a sus discípulos, y lo vemos en los versículos 18 y 19, y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos le responden: mira, pues unos piensan que eres Juan el Bautista, que eres un gran maestro que hace discípulos. Y bueno, en parte era cierto, pero no era toda la verdad. Otros dicen que eres un revolucionario, que has venido a cambiar las cosas, que has venido a liberarnos. Y bueno, eso también era cierto, pero no de la manera que ellos pensaban. Otros dicen que eres Elías o un profeta. Y bueno, él no era Elías, pero sí era un profeta. Pero no era toda la verdad. La pregunta que Jesús le estaba haciendo era muy importante. Y entonces él cambia la pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le responde algo totalmente diferente. Le dice: tú eres el Cristo de Dios, el ungido, el Mesías, alguien especial, alguien único. Y aunque la gente no sea consciente, tú eres esa persona. Y es interesante porque este es el mensaje del Evangelio. Él es el Cristo. Aunque las personas no lo saben, Él es el Mesías, quien debía venir para liberarnos del gran problema que tenemos. Jesús con la pregunta: ¿y vosotros? ¿Vosotros quiénes pensáis que soy? Y esta pregunta nos las puede hacer a nosotros también. Y de hecho, nosotros tenemos que responder a esta pregunta porque pueden haber muchas respuestas. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de Jesús? ¿Quién piensas que es Él? Porque ya Él le había preguntado: bueno, los otros ¿qué piensan? Pero el cristianismo, seguir a Jesús, no es repetir las ideas de otros. Jesús no vino a explicarnos teorías de cómo teníamos, de cómo podíamos entender mejor la vida. Jesús vino a dar vida. Jesús no vino a darnos más datos históricos, no vino a enseñar interpretaciones sobre la ley. Él vino a enseñar a vivir. Él vino a enseñar la vida. Y lo hizo personalmente. La respuesta a esta pregunta abre una nueva sección en el Evangelio. Es la llave secreta que todos estaban buscando. Y Jesús de repente empieza a explicar algo nuevo. Algo que hasta ahora no había dicho. Cuando ellos entienden quién es Él, entonces Él les empieza a explicar para qué ha venido. Y dice que es necesario que muriese y que resucitase. Y no podemos entender quién es Jesús. No podemos entender quién es Jesús en toda su plenitud y totalmente si no entendemos su muerte, si no entendemos su sufrimiento. El sufrimiento del Mesías era necesario. Ya lo había dicho Isaías, Él era despreciado y desechado por los hombres. Varón de dolores, quebrantos, sufrimientos. Como que escondimos de Él su rostro. No le estimamos. Y todo esto tenía que pasar. Isaías lo profetiza en el capítulo 53. Pero todo esto era necesario que pasara. Todo esto debía pasar para que llegase al versículo en el que dice: verá el fruto de su sufrimiento y quedará satisfecho.
La cruz no fue un accidente. A veces pensamos que la cruz fue algo no planeado. A veces pensamos que a Dios se le escapó el tiempo y los planes de las manos, que algo le salió mal, que realmente... Pero desde siempre la cruz fue el plan A. Jesús tenía que morir. El justo debía sufrir muriendo por los injustos, para que así ese barranco que habíamos creado cuando le dimos la espalda a Dios, para que esa brecha que había aparecido entre Dios y nosotros, tuviese un nuevo puente, tuviese un único puente. ¿Ves lo grave que era este problema? Que Dios mismo tuvo que venir a este mundo a morir. Tuvo que venir a este mundo a hablar con nosotros, a enseñarnos, a mostrar su poder, pero finalmente lo que vino a hacer es morir en una cruz. ¿Quién piensas que es Jesús? Porque la respuesta va a cambiar lo que realmente va a pasar en tu vida. A partir de ese momento, a partir del versículo 21, vemos que se abre una nueva sección, el camino a la cruz. A partir de este momento Jesús va a anunciar su muerte. Pero la muerte no es el fin. Y muchas veces podemos pensar que morir es el fin. Pero Jesús nos demostró que Él resucitó, que Él tenía poder sobre la muerte y que nosotros podíamos estar con Él. Él no nos engaña. De hecho, creo que gran parte del Evangelio Jesús nos dice, mira, seguirme tiene unas consecuencias. Seguirme significa que en algún momento vas a sufrir y vas a padecer. Jesús no nos dice, mira, tu vida va a ir genial, todo te va a ir perfecto, no vas a tener problemas, no vas a llorar nunca más. No. Él no dice nada de eso. Él dice, seguirme a mí tiene unas consecuencias. Cargar la cruz. Carga tu cruz cada día. Y cargar tu cruz no significa que tengas que cargar tus problemas. No habla de eso Jesús cuando dice cargar la cruz. Cargar la cruz es cargar el desprecio de seguirle. Cuando una persona cargaba la cruz y caminaba, todo el mundo le veía y se reían de él. Y miraba y le decía, ¡buah! ¿Habrá hecho algo? ¿Qué habrá hecho para que tenga que ser humillado de esa manera? Y era una humillación pública. Muchas veces nosotros queremos pasar por esta vida, estar con Jesús, pero no queremos cargar la cruz. No queremos cargar el desprecio de seguirle a Él. Porque los valores que tiene este mundo no son los valores que tenemos nosotros. Y hasta que no nos demos cuenta de que tenemos que morir a nosotros mismos, hay se me fue la palabra. Hay un misionero, George Muller, que dijo, hubo un día en que morí completamente. Morí a George Muller y a sus opiniones, a sus preferencias, morí a sus gustos y a su voluntad, morí al mundo, a su aprobación, a su crítica, morí a la aprobación o a la censura incluso de mis hermanos o de mis amigos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. Cargar la cruz es estar dispuesto a pasar esa vergüenza por seguir a quien seguimos. Recuerdo un momento de mi vida, el momento más vergonzoso, estaba en la universidad y venían a visitarme a mi cuarto y yo tenía la Biblia, siempre la tenía, y normalmente a mí no me importaba que nadie viese que tenía la Biblia. La mayor parte de la gente sabía que yo era cristiano. Pero no sé por qué ese día la escondí. Y me sentí fatal, pasaron 4 minutos y me sentí fatal y saqué la Biblia y al final tuve hasta una conversación, pero quizás en ese momento no quería pasar vergüenza, estaba conociendo a unas personas y querías que no me viesen como un bicho raro.
Pero la realidad es que somos bichos raros, porque vamos a contracorriente, porque no hacemos lo que el mundo hace, porque no compramos los valores del mundo, sino que seguimos lo que Jesús dice. Y entonces entramos en una paradoja de perder y ganar. Y a partir del 24, del versículo 24 hasta el 27, Jesús va a estar explicando esta paradoja. Perder la vida para vivir. Nosotros perdemos o ganamos. La paradoja de perder la vida para vivir pasa cuando nosotros perdemos el mundo para ganar a Cristo. Y entonces tenemos que decidir, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma? Pero muchas veces interpretamos mal esto. Pensamos que se trata de que no podemos salir con amigos, de que no podemos escuchar música, de que no podemos ir al cine. Porque parece que eso son cosas del mundo. Y que solo tenemos que estar en nuestra casa así mirando a una pared. Pero no se trata de eso. Jesús no les está diciendo, olvídate del mundo. No, les está diciendo, mira, ponme a mí en primer lugar. Perder el mundo significa que lo más importante para ti no es el cine, no es jugar al fútbol, no es salir de fiesta. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es Jesús en tu vida. Y todo lo demás lo disfrutas a través de Él. Disfrutar de tus amigos, disfrutar del fútbol, disfrutar de los videojuegos, hacerlo todo a través de Jesús. Eso es ganar la vida. Porque Él nos promete que vivimos una vida en abundancia cuando le tenemos a Él. Y es una vida que ya empieza desde el momento en el que le conocemos y del momento en el que le reconocemos como el Mesías. ¿Quién es Jesús? Una vez sabemos quién es en nuestras vidas, entonces empezamos a disfrutar de Él. ¿De qué vale? ¿De qué vale ganar lo que es material, lo que es temporal, si luego vamos a perder lo que es eterno? Para Jesús está muy claro, para los discípulos estuvo muy claro, porque ellos llegó a un punto en el que dieron su vida. Valía la pena perder su vida para ganar la vida, la verdadera vida. Y en este momento Jesús les da un rayo de luz, un rayo de esperanza. Les dice, mira, hay algunos de ustedes que van a ver el reino futuro. Algunos de ustedes no van a morir antes de ver el reino que va a venir. Y fue cierto, porque algunos vieron la transfiguración, vieron la gloria misma de los cielos, algunos vieron la resurrección, vieron cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos, cómo produjo señales, milagros. Y ahora tenemos el testimonio de los discípulos. Juan, en Primera de Juan, escribe lo que hemos visto y oído, lo que nuestras manos han tocado. Ahora nosotros podemos disfrutar de eso que ellos vivieron. Y esto es lo que encontramos en los evangelios. Y la conclusión a la que quizás podemos llegar es, ¿quién es Jesús? Sí, la conclusión es una pregunta, porque tú eres quien tiene que dar la respuesta a esta pregunta. Y puedes reconocerle o no reconocerle, pero tenemos que reconocer que nosotros en algún momento de nuestra vida le hemos dado la espalda a Dios. Y esa brecha que hay entre Dios y nosotros necesitamos cruzarla, y solo Jesús se da como la respuesta. Pero estamos dispuestos a seguirle, estamos dispuestos a cargar con nuestra cruz. Él lo que dice es que si nos avergonzamos de Él y le negamos, entonces tenemos un problema. Pero todavía hay tiempo para arrepentirnos, todavía hay tiempo para acudir a Él, para reconocer que nosotros estamos mal, que todavía hay una solución para nosotros. Si le rechazamos por temor a lo que los demás digan, por lo que otros opinen, entonces Jesús lo que dice es, me avergonzaré de vosotros. Y mira, la realidad es que Dios no nos va a obligar a estar una eternidad con alguien a quien no hemos admirado y amado en esta vida. Espero que este vídeo te sirva para poder responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Te animo a que vayas al manual de actividades y puedas seguir trabajando y profundizando para que puedas responder a esa pregunta. Porque es la pregunta que forma el corazón del Evangelio. Si no sabemos responder a esta pregunta, entonces no vamos a poder seguir caminando en nuestro camino con Jesús.
no vamos a poder seguir abriendo puertas en esa relación con Él. ¿Quién es Jesús para ti? Espero que lo hayan disfrutado y pronto vendrán más vídeos que vamos a seguir viendo cómo el Evangelio se desarrolla hasta llegar al gran momento. Pero no te lo pierdas, eso será en el próximo vídeo. ¡Chao!